Ante todo, buenas tardes a todos, a los presentes y a los que están online. Hoy tenemos aquí una pintora y conferenciante de gran nivel. Ella es Elena Bauzá. Vamos a repasar brevemente su currículum, ya que de hacerlo de forma pormenorizada nos llevaría mucho tiempo, dado la extensión de esto. En 2002 obtiene el título de licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. En 2003 realiza un curso de pintura en la Slade School of Art en Londres. En el 2004 consigue el diploma de estudios avanzados, que le otorga la suficiencia investigadora, y en 2005 termina el máster de Teoría y Práctica de las Artes Plásticas Contemporáneas, ambas en la Universidad Complutense de Madrid. En 2006 obtiene una beca a la Caixa para estudio de posgrado en Estados Unidos. En 2009 realiza un máster en pintura figurativa en la New York Academy of Art en New York, con una beca de la Caixa. En el 2014 y 15 se ubica en la residencia de artistas de Andrew Friedman Home en Nueva York, un centro interdisciplinario de artistas, un espacio de incubadora, desarrollo de la fuerza laboral y servicios comunitarios. En 2018 obtiene una formación en Kinesiología Integral en el Centro Sol, Cuerpo y Mente. También ha participado en diversas exposiciones de carácter colectivo en galerías de Madrid como Oliva Arauna, Azfama, Chrysler y Solana. Asimismo, ha tenido exposiciones individuales, tales como Tierras de Castilla en el 2002, Paisajes de aquí en 2003, Estereotipazos en 2006, que es una exposición itinerante por distintas salas de Caja Ávila. Ha comisionado para Amnistía Internacional la exposición Mujeres Imprescindibles, que ha itinerado por diferentes salas de exposiciones españolas a lo largo del año 2006. Elena también ha participado en diversas exposiciones en Nueva York, Nueva Jersey y Londres. Actualmente realiza una investigación para una tesis doctoral y trabaja tanto en proyectos artísticos en colectivos como en su obra pictórica personal en torno a la autorrepresentación femenina. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que es una técnica terapéutica que utiliza el proceso de creación artística como herramienta para facilitar la expresión y a través de ella la resolución de emociones y conflictos emocionales. Dejemos que Elena Bauzá nos ilustre sobre este tema en esta conferencia, que será interesante y magnífica. He empezado hablando muy brevemente sobre qué es arteterapia, que es básicamente una forma de terapia a través del arte, que permite de una forma mucho más fácil expresar cosas que a lo mejor de forma verbal nos resulta más complicado, también porque tiene que pasar por todo el proceso de intelectualización de la emoción, y a veces ya directamente no sabemos cuál es la emoción que estamos sintiendo como para bueno, saber expresarla correctamente. El objetivo de la arteterapia no es conseguir un resultado estético, sino la transformación que ocurre a través del proceso en la persona, cómo puede el trabajo artístico, la propia exploración con el material, facilitar una catarsis, un efecto muy terapéutico. Decía que la arteterapia es poco conocida, sobre todo en España, así como en otros países está muy reconocida y se utiliza mucho, sobre todo en el ámbito psicológico del psicoanálisis fundamentalmente. Pero bueno, yo voy a intentar dar una visión de lo que es la arteterapia, que es algo realmente un poco difícil de explicar, y con lo cual yo fundamentalmente lo voy a hacer desde mi propia experiencia como artista y como terapeuta y como persona que ha trabajado con distintos colectivos. Bueno, la presentación ya la ha hecho Juan Manuel, entonces ya no hace falta que os repita mi currículum, pero básicamente ahí tenéis mi página web en caso de que queráis echar un vistazo a mi trabajo, pero os voy a enseñar algunas cosas porque sobre todo mi propio trabajo para mí ha tenido ese efecto catárquico que me ha ayudado a superar ciertas situaciones y a expresar cosas que si no se habrían quedado un poco ancladas. En este sentido, bueno, este es un ejemplo es un autorretrato
en el cual es un momento de mi vida en el que me sentía muy abatida, bueno, se llama Restos de una ficción, es como de haberse hecho esperanzas a partir de sueños y esos sueños al final acabaron siendo una ficción que nunca ocurría. Y realizar autorretratos en sí mismo es un reto porque implica definirse, por supuesto siempre definirse desde lo más subjetivo, desde nuestra propia percepción de nosotros mismos y también implica ponerse delante del otro y que el otro te devuelva la mirada que hace que te reconozcas de alguna manera. Entonces, bueno, pues he puesto aquí unos cuantos ejemplos de mi obra. Estas son obras un poco antiguas, paisajes, distintos tipos de paisajes. Esto los hice en mi etapa en Nueva York. Esto es un poco más el trabajo que estoy realizando ahora, que es mucho más, digamos, mucho más juguetón, mucho más de disfrutar de la experiencia y del proceso. Para mí es como un juego. De hecho, estos son pequeños juguetes que utilizo para observar y jugar un poco con el dinamismo de mover unos y otros y demás. Entonces es un trabajo en ese sentido muy placentero y muy, pues, bueno, pues con esa parte también divertida. Como estos dibujos los hice durante la cuarentena y bueno, representan un poco ese momento como de qué hago yo ahora en casa con tanto tiempo libre y bueno, lo que tengo aquí son mis manos y puedo jugar y experimentar con ello. Y de hecho las manos es un elemento, son una parte del cuerpo muy importante dentro de la arteterapia, sobre todo trabajando con pintura. Bueno, estas son algunas imágenes trabajando con gente. Como decía, he trabajado en muchos ambientes diferentes, en una parte en el ámbito más de la educación, sobre todo en Nueva York, trabajando en colegios bueno, con muchos problemas, en los cuales yo iba como artista para un poco hacer una intervención en el colegio también trabajaba con los profesores para ayudarles a tener otro tipo de herramientas más creativas para llegar a los chicos y demás. Trabajos con familias y bueno, ahora estoy trabajando en un ambiente mucho más terapéutico. Soy también, como decía antes, terapeuta, trabajo con terapias naturales, terapias alternativas. Vamos a pasar entonces a hablar más de lo que es la arteterapia, que es a lo que hemos venido. Entonces, algunas cosas básicas de las que me gustaría hablar es cómo la terapia se puede trabajar tanto de forma individual como en grupo. Es un proceso diferente porque la parte grupal, o sea, la experiencia grupal tiene mucho más esa parte de compartir con el otro, de generar, o sea, de crear en comunidad, y el proceso individual suele ser más profundo, más largo en el tiempo también. La arteterapia suele partir del material, dándole mucha importancia a esa materialidad, al tacto, al trabajar con las manos y poder moldear y transformar el material de una forma directa. Eso da un elemento muy sensual que permite además conectar con nuestro cuerpo y cómo las emociones se instalan en distintos lugares de nuestro cuerpo. Perdón. Se centra mucho en la persona. Esto quiere decir que el arte en sí no es, como decíamos antes, el objetivo. O sea, por supuesto tiene mucha importancia porque para la persona es algo que está hablando de su propia vivencia, su forma de entender el mundo, pero lo importante en arteterapia es trabajar con la persona y con sus conflictos emocionales o cualquier cosa que le pueda preocupar en el momento. Se dice que la arteterapia es un proceso de 3 vías porque se forma una relación, digamos, triangular entre el individuo que está recibiendo arteterapia, el terapeuta y la obra de arte. Es como que hay una comunicación en la cual
la persona que está participando está pintando o está haciendo lo que sea el trabajo, mientras el terapeuta está también observando ese proceso y dándole un feedback a la persona que está trabajando. Entonces, bueno, hay como una interrelación en la cual hay 3 componentes. Trabaja mucho con el subconsciente de la persona, ya que, bueno, hay cuando trabajamos con arte estamos activando mucho el lado derecho del cerebro, que nos permite alejarnos de esa parte más lógica, que siempre intenta, pues, intelectualizar, como decíamos antes, todo lo que está pasando en nuestra realidad. Entonces permite que afloren emociones, recuerdos ocultos, cosas, bueno, ocultos y recuerdos que cosas de las que ya no nos acordamos, emociones ancladas se llaman normalmente, cuando no somos capaces de gestionar una emoción y esa emoción se queda como, bueno, como un pozo que tiene una presencia en el cuerpo. Entonces, por eso es importante no solo observar la obra de arte en el momento en que se está generando, sino también luego dejarla reposar un par de días y volverla a observar con el tiempo, porque tiene como distintas capas de significado cuando se deja un poco reposar también. Bueno, durante el proceso van surgiendo distintas emociones, pensamientos, patrones que tienen que ver tanto con nuestro estado de ánimo del momento como con nuestra historia personal y la manera que tenemos de relacionarnos con el mundo. Entonces, a través del proceso se trata de ir buscando, de alguna manera, soluciones a estos bloqueos emocionales y ver cómo podemos eso llevarlo, o sea, el aprendizaje que recibimos a través de la materia, trabajando con arte, llevarlo a nuestra vida. Entonces, muy brevemente, os quería contar, bueno, la historia de la arteterapia. Realmente no es una historia muy extensa. Quiero decir que siempre se han conocido los efectos beneficiosos de la práctica y la contemplación del arte, desde tiempos ancestrales, pero no fue hasta el auge del psicoanálisis, las vanguardias artísticas y la Segunda Guerra Mundial que empezó a considerarse el arte como una forma de terapia. Y fue precisamente con la Segunda Guerra Mundial cuando llegaban los soldados traumatizados de la guerra y necesitaban una herramienta para sacar todas esas emociones. Y ahí es cuando empezó a utilizarse la arteterapia como tal. A día de hoy es un campo multiteórico y multiprofesional, que sobre todo se trabaja, como decíamos antes, en el ámbito psicológico y también, pues, por ejemplo, hospitales psiquiátricos y lugares así, pero también de una forma mucho más de comunidad, como para generar comunidad, solucionar conflictos y, como decíamos antes, de forma individual. Bueno, vamos a continuar. Hay distintos tipos de terapia que utilizan el arte. Hoy estamos hablando concretamente de arteterapia, que trabaja con artes visuales, pero hay otras formas de terapia con arte, como lo tenéis ahí, la dramaterapia, que trabaja con el teatro, los títeres, representación, que ayuda a la gente a, pues, un poco entender, explorar sus propias emociones a través de la representación. Lo mismo con la danza movimiento terapia, que lleva más atención al cuerpo, al movimiento, a la escucha de las emociones en el cuerpo, de las necesidades que tenemos a través del cuerpo y también facilitar la comunicación más directa con el otro. La musicoterapia, que como su propio nombre indica, utiliza la música, tanto instrumentos como voz, tanto interpretación como escucha o composición. Las artes literarias, también el escribir es algo totalmente terapéutico, la narración. Se trabaja también, pero más a un nivel de terapia ocupacional con artes aplicadas,
Y por último, la arteterapia, que es la que nos ocupa, que trabaja, como decíamos, con artes visuales, artes plásticas fundamentalmente, que son con las que se trabaja con lo material, con lo tangible, con las manos. Se emplean, como decíamos, materiales que pueden ser modificados y que invitan al juego. Os voy a enseñar muy brevemente cuáles son algunos de los medios en los que se trabaja en arteterapia. La pintura es quizá el que más se suele utilizar y desde el que se suele partir cuando hay un proceso terapéutico. En muchas ocasiones se va cambiando de medio artístico, pero la pintura suele dar una facilidad para la comunicación, para arrancar con con este juego, esa exploración que permite la expresión. Es un trabajo en 2 dimensiones, muy directo, quiere decir que en el momento que haces un brochazo estás viendo el efecto, no como en otras técnicas que veremos luego. Se utilizan diversos materiales, tanto por ejemplo la témpera suele ser muy habitual en arteterapia porque no mancha, se puede limpiar fácilmente, tiene una textura muy agradable para trabajar con las manos. Y en distintos soportes. Normalmente se trabaja más en papel. Tiene las ventajas de se puede trabajar en gran formato, se puede trabajar más pequeño y se puede implicar todo el cuerpo. Estos son algunos ejemplos de distintas técnicas: témpera sobre papel, acrílico sobre telas. Es una pieza que hicieron un grupo de niños. Exploraciones trabajando con témpera sobre papel, trabajando con la línea. Esto es acuarela. Y un mural comunitario. Esto también fue en Nueva York. Luego, por otra parte, se puede trabajar con papel, que es también tiene ese elemento muy táctil, porque podemos estar manipulando el papel con nuestras manos. De hecho, se puede incluso modelar, es también en 2 dimensiones. Y pues ahí la verdad es que podemos utilizar infinidad de materiales, porque normalmente se suele trabajar sobre todo con papeles de distintos colores, de distintas texturas, pero en realidad se puede incorporar cualquier tipo de material. Permite estar moviendo los elementos en el papel, lo cual da mucho juego porque le permite a la persona ver distintas posibilidades y mirar las cosas desde distintos ángulos. Estos son ejemplos de algunos collages hechos simplemente con papel. Y por otra parte está el dibujo, que básicamente el dibujo se distingue de la pintura en que es un material más seco. Hay mucho tipo de materiales que se pueden utilizar, como lápiz, carboncillo, pastel, que es lo de la imagen. Ese es pastel al óleo, que es un poco más blando y se puede mover sobre el papel, entonces permite mucho ese contacto, ese juego, ese mover el material. Y permite el dibujo en general una mayor concreción, tener más detalle, porque no requiere, el pincel es mucho más difícil de manejar y sin embargo, con un lápiz muchas veces a la gente le resulta mucho más satisfactorio ser capaz de generar una imagen concreta. Estos son distintos ejemplos de dibujos hechos con gente. Y por último, la escultura. Lo que tiene de diferente la escultura es que es un trabajo en 3 dimensiones, lo cual hace que sea, permite que la persona se mueva alrededor, con lo cual implica también el espacio y la relación de la persona con el espacio. Se puede trabajar, esto que veis aquí es arcilla pintada. Se puede trabajar también con madera, con papel, con alambre. De nuevo, podemos ser muy creativos y utilizar un montón de materiales distintos. Os voy a enseñar alguna más. La máscara es papel maché y la otra es una escultura hecha por niños con papel solamente, dándole volumen a lo que tiene, es bidimensional.
Y más ejemplos de, yo no sé si se ve muy bien, bueno, esas son esculturas de alambre, que son figuras en movimiento. Esto era un trabajo con el cuerpo, en conjunto con, bueno, un profesor de educación física, y se trataba de entender el movimiento del cuerpo y luego captarlo en un gesto, con un gesto en el alambre. Eso ayuda a llevar mucha presencia al cuerpo, a entender cuál es la situación concreta, cómo el cuerpo se está relacionando con el espacio, cómo está apoyado, cómo está utilizando los pesos y demás. Y el grabado, que casi se me olvidaba que tenía uno más, que también es una técnica bidimensional. En este caso es un trabajo indirecto porque no vemos el resultado hasta después de estamparlo. Trabajamos sobre una matriz y luego eso se entinta y se estampa con una prensa o un tórculo y bueno, da mucho juego y tiene esa cualidad de no saber cuál va a ser el resultado hasta el último momento. Estos son distintos ejemplos de grabados sencillos, hechos con materiales muy básicos, muy maleables, muy fáciles de utilizar. Hemos hablado un poquito ya de los objetivos de la arteterapia, pero básicamente resaltar que el objetivo fundamental es trabajar esa capacidad que tiene el arte como forma de comunicación para expresar cualquier problema. Se utiliza mucho en psicoterapia. Porque trabajar sobre expresar, comunicar los sentimientos facilita la reflexión y eso permite que haya los cambios necesarios en la conducta. Entonces, bueno, como veis aquí, es muy importante que se establezca esa vía de comunicación alternativa a la verbal, no sé si identificar los sentimientos y emociones, desarrollar las habilidades de confrontación saludables, permitir tomar conciencia de las propias emociones, de por qué las tenemos, se potencia la creatividad, que es algo que nos ayuda en todos los campos de nuestra vida a buscar soluciones a los problemas. Se crea un espacio de diálogo y escucha con el terapeuta y favoreciendo además las relaciones con personas del entorno, promoviendo el autoconocimiento de la persona y permitiendo una libre expresión. El uso de arteterapia como técnica de autoconocimiento también se utiliza mucho. De hecho, yo estoy trabajando mucho de esa forma con grupos de personas que, bueno, tienen un efecto muy terapéutico, pero realmente van buscando otra cosa, que es un mayor autoconocimiento, básicamente. Bueno, es que no os lo quiero leer porque lo tenéis ahí, pero básicamente la arteterapia se basa en que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de expresarnos creativamente. Todos tenemos un potencial creativo enorme porque somos humanos, estamos vivos y eso es lo que somos. Para trabajar en arteterapia no es necesaria, o sea, para que una persona, quiero decir, reciba arteterapia no es necesaria que tenga ninguna experiencia. De hecho, yo generalmente prefiero trabajar me gusta más trabajar con gente que no es artista, que no tiene esa experiencia con el material o que es capaz de controlar más el proceso. Me parece que es mucho más interesante cómo van aflorando las emociones, aunque también se puede trabajar con un artista perfectamente. Bueno, vamos a continuar porque como lo tenéis ahí que lo estáis viendo, siento que os lo estoy leyendo y eso no tiene gracia. Bueno, como decía antes, se suele dar el primer paso con pintura porque permite un poco desbloquear, dejándonos llevar por cómo las imágenes van fluyendo solas, los trazos, las distintas formas y los colores. Y lo que se está buscando es que el gesto huya, o sea, el movimiento que se está haciendo con la pintura
huya de la censura del ojo, del juicio que tenemos continuamente, de saber que queremos decir si las cosas están bien o mal, si es bonito o feo, si esta emoción es buena o mala. Entonces, se trata un poco de desvincularse de todo eso para dejar que el proceso salga solo y que tenga que salir lo que sea, provocar una desinhibición. Para eso es fundamental que no haya juicio. En ningún momento en una sesión de arteterapia se habla en términos de estética, si es bonito, si es feo, si me gusta el color, si no me gusta, porque eso no tiene cabida, no se trata de eso, porque a lo mejor estamos expresando una emoción que es muy fea y también hay que darle un espacio a esa emoción fea porque la tenemos y tendremos que aprender a gestionarla. Entonces, pues no es el fin. La parte estética. Es muy importante el acompañamiento respetuoso del terapeuta, que no va en ningún momento a condicionar o a guiar el proceso, sino de alguna manera facilitar que ese proceso ocurra e ir haciendo, bueno, ir planteando las preguntas apropiadas o señalando, según va señalando las cosas que va viendo en distintos momentos en el trabajo, para que la persona sea más consciente. ¿No? ¿Sí? Bueno, permitiendo, incitando a esa exploración y por último también dando un feedback, que el feedback no lo da necesariamente, o sea, también lo da el arteterapeuta, pero fundamentalmente lo da el trabajo artístico, lo da el cuadro, el dibujo, lo que sea en lo que estamos trabajando. Al final, a mí es que me sigue sorprendiendo, después de tantos años trabajando con arte, cómo da lo mismo como lo quieras guiar, al final la pintura manda, al final manda el material. Y eso, ¿cómo dejamos? Sí, nada. Perdón, sí, estaba diciendo cómo manda el material, cómo a mí me sorprende cada vez que trabajo con gente, cómo parece que el proceso va a llevar por un sitio, que la persona viene con algo en la cabeza que le gustaría pintar, pero al final el dejarse fluir, el dejar que sean las formas y los colores que vayan surgiendo lo que haga el camino del proceso, en este caso, es lo que manda. No lo puedes dirigir. No sé si se ha entendido eso que he dicho, porque a veces quizás sin experimentarlo de primera mano es un poco, no sé si resulta un poco extraño oír hablar de este proceso en sí, porque no lo conocemos mucho, no lo tenemos muy interiorizado. Bueno, el trabajo con arteterapia se hace en todo tipo de ámbitos, en el ámbito privado, tanto individual como en grupo, es como yo estoy trabajando en este momento, pero también se puede trabajar con comunidades de todo tipo, se puede trabajar además sobre temáticas concretas para solucionar problemas que haya en hospitales, en todo tipo de situaciones, centros sociosanitarios, cárceles, colegios, bueno, y seguramente otras muchas cosas que no se me han ocurrido. La arteterapia es una técnica que cualquiera se va a beneficiar de ella, porque todos tenemos cosas que sacar, cosas que expresar y en cualquier caso el pasar por el proceso artístico a todo el mundo nos sienta bien, nos hace sentir bien, nos sube el estado de ánimo, bueno, supongo que lo habréis de una manera o de otra, lo habréis experimentado en vuestras propias carnes, como el ser creativo tiene ese potencial de hacernos sentir mejor. Entonces, bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de personas que se benefician especialmente de trabajar con arte, como son personas con problemas de salud mental. Se recomienda mucho la arteterapia para enfermedades como la esquizofrenia, pero bueno, tampoco es necesario que haya un problema de salud mental para beneficiarse a nivel psicológico de la arteterapia. También personas con dificultades de aprendizaje, otro colectivo que
Se beneficia enormemente son las personas en el espectro autista porque les permite una vía de comunicación diferente, que es muy beneficioso para ellos. Y bueno, como ya hemos hablado también en cárceles, personas con demencia y otras enfermedades degenerativas como Parkinson, se me olvida el es de, bueno, cualquier enfermedad degenerativa que sea a nivel neurológico, Alzheimer quería decir, se va a beneficiar de este tipo de trabajo. Y bueno, ya a nivel personal, cualquier persona que le resulte difícil expresarse, comunidades que han pasado por situaciones traumáticas o bueno, supervivientes de traumas en general, víctimas de violencia de género, niños, sobre todo niños con problemas de comunicación y demás. Y bueno, ya hemos estado hablando de los beneficios que la expresión de los sentimientos tiene, que además ayuda a tener un mayor autoconocimiento, a identificar las dificultades que tenemos, a aprender a desarrollar habilidades de afrontamiento saludables, distintos problemas, nos ayuda a explorar la imaginación y la creatividad, mejora la autoestima y la confianza, por supuesto aumenta las capacidades de comunicación, las habilidades físicas, porque también, como hemos dicho antes, se trabaja mucho con el cuerpo, y por supuesto disminuye los niveles de estrés, favorece que haya una reflexión, mejora la concentración, atención y la memoria, etc. El espacio en el que se realiza el proceso de arteterapia es muy importante porque debe ser un espacio, bueno, por una parte amplio, luminoso, donde la persona se pueda mover con libertad, donde los materiales puedan estar expuestos, disponibles de una forma que además sea atractiva, pero también un lugar en el que la persona se sienta segura, se sienta contenida, que sepa que no va a pasar nadie por ahí en cualquier momento, que si afloran emociones determinadas, va a tener a alguien allí que le va a ayudar a gestionarlas, a contenerlas para poder seguir sintiendo mejor, más seguro. Bueno, en el caso de, yo trabajo con terapia de pintura. Esta imagen que veis aquí es trabajando con un padre y un hijo. Luego os voy a hablar del proceso de él, del niño. Y lo que hacemos es trabajar poniendo el papel en la pared. Como veis, se exponen los distintos colores y bueno, se propone una dinámica en la cual pues, es muy importante relacionarse con la pintura pues, con todo el cuerpo, con ese desde el estar bien plantados en nuestros pies, siendo consciente del peso de nuestro cuerpo, sincronizando la respiración con nuestro movimiento y desde ahí, bueno, dejar que fluya. Esto, bueno, son distintos espacios en los que, en distintos contextos de trabajo, tanto al aire libre, con personas de cualquier edad, como esto es la imagen que tenéis a la izquierda, es un estudio en un colegio allí en Nueva York, como os estaba contando antes, donde se le daba el espacio a los niños para expresarse de una forma libre, con material, con material de verdad, de artistas. Aquí es realizando un mural comunitario también y trabajo con profesores, que como os decía antes, trabajaba mucho en desarrollo profesional para profesores. Aquí trabajo, una persona trabajando en arcilla. Y luego esta imagen de la derecha os la he puesto esto es un ejemplo de una reflexión final, al final del proceso. Bueno, en este caso quizá era incluso a mitad de proceso,
donde se colocan todas las obras juntas y se hace pues una reflexión donde cada persona puede estar viendo distintas facetas en el cuadro de las que quiera hablar. Por supuesto, siempre, como decíamos antes, sin entrar en el juicio, simplemente reseñando cómo esto que veo aquí me está haciendo sentir de esta manera, o me está recordando a esta cosa, me hace pensar en lo que has dicho antes, ese tipo de comentarios. Uy, ¿ha pasado solo? Bueno, pues esto es para hablar. Uy, no sé por qué me he tapado mi propia cara, si en este caso no importaba. La importancia de la exposición. No siempre se muestra el trabajo que se hace en arte terapia, de hecho a veces es importante que se mantenga privado entre el terapeuta y la persona que está haciendo el proceso. Que no se lo enseñe a nadie, que no lo comparta durante el proceso, porque si una persona que está haciendo una terapia llega a su casa y dice, mira lo que he hecho en arte terapia, y le dicen, ay, pues qué bonito, qué feo, o qué, lo que sea la opinión, pues ya estamos estropeando ese espacio libre en el que no debe de haber juicio. Sin embargo, el ejercicio de mostrarse, de mostrar la obra a los demás, de explicársela, de hablar de ello, en muchas ocasiones es muy beneficioso. Esto es una exposición con trabajo de niños. Y bueno, os voy a hablar un poquito de el trabajo a nivel individual, que es bueno, la arteterapia propiamente dicha, es un proceso más individual, alargado en el tiempo, como puede ser cualquier proceso de psicoterapia, en el cual es un proceso muy profundo, en el que va habiendo cambios a lo largo del tiempo y comprensión de lo que está ocurriendo un poco a lo largo del proceso. Facilita identificar las emociones y buscar soluciones a cualquier problema que pueda surgir en la vida cotidiana. Entiendo que traducirlo sin haber pasado por el proceso una vez más puede ser un poco complicado, porque dices, ¿cómo vas a solucionar un problema pintando un cuadro? Pero bueno, es lo que ocurre al final, es porque la creatividad nos permite no solucionar el problema, claro, sino darnos alternativas a qué es lo que podemos hacer, cómo podemos usar nuestra creatividad para que ese problema mejore. Y permite lo que hablábamos antes, una mayor contención de cualquier emoción que pueda surgir, para que esa persona tenga alguien de confianza con quien que le pueda ayudar a gestionarlo. Entonces os voy a hablar en específico de Saúl, que es un chico de 15 años que suele venir con su padre, suele venir una vez al mes, normalmente participa en talleres en grupo. En esta ocasión fue un taller que hicimos solamente para ellos dos. Y bueno, era un taller de hora y media, de manera que es un proceso rápido y bastante sencillo, pero quizá nos puede ayudar a comprender un poco cómo funciona la arteterapia. Bueno, antes de nada, para pintar, trabajamos en arteterapia, generalmente la mayor parte del tiempo se trabaja con las manos. Eso permite, como estábamos hablando antes, esa relación con el material mucho más táctil, mucho más sensual, más de una integración, es mucho más orgánico la forma de trabajar así, porque no hay un elemento que te separe del material. Refiriéndome a puede ser un pincel, un lápiz, lo que sea que te esté alejando de estar en contacto directo con el material. A través de las manos podemos hacer una traducción directa del gesto, del movimiento del cuerpo,
como hablábamos antes, eso teniendo en conexión con el espacio, en sincronización con la respiración y demás. De esa manera, las manos se convierten un poco en un canal a través del cual nos podemos expresar de forma libre y directa. Entonces, bueno, en este caso partimos, como veis, tenía expuestas las pinturas, de manera que partimos simplemente de, les dije, mirad los colores, miradlos un poquito de tiempo, respirad y coged uno que de alguna manera os esté llamando la atención en este momento, por la razón que sea. Entonces van trabajando, ahí van cogiendo con cucharitas el color y directamente se ponen a moverlo por el papel como les resulte placentero, sin estar buscando nada en concreto, sin querer representar algo, sino simplemente por el placer de tocar y de mover el color por el papel. Entonces, en este caso se puso a jugar con los colores, empezó a deleitarse, bueno, empezó a hacer bueno, una gradación de los colores en los cuales estaba disfrutando el proceso, iba muy despacio, con la mano, queriéndolo dejar todo muy lisito, muy perfecto, muy ordenadito. Y llegó un momento en que apareció esa mancha negra, que bueno, obviamente la había puesto él, pero en ese momento empezó a sentir ansiedad, empezó a sentir mucho malestar por esa mancha. De repente le parecía que se había estropeado y que ya no quería continuar, que eso era algo que le estaba haciendo sentir muy mal. Entonces, el proceso que seguimos fue, yo le pedí que identificara ese malestar que estaba sintiendo en su cuerpo, dónde, en qué parte del cuerpo lo sentía. Entonces, él lo localizó en algún lugar de su cuerpo, lo definió como en términos de qué textura tiene, de qué color puede ser, bueno, para intentar ponerle una, digamos, sí, bueno, una entidad física, quiero decir, a la propia emoción, a que tenga, a poder visualizarlo, concretarlo. A partir de ahí intentamos identificar, poner nombre a la emoción que esa sensación en el cuerpo, ese malestar nos está provocando, identificar el pensamiento que nos lleva a bien sentir esa emoción o sentir esa emoción que pensamiento nos puede estar provocando. Por poner un ejemplo, quizá ese malestar se traduzca en inseguridad. La inseguridad viene por el miedo y el miedo viene porque no creemos que seamos capaces de hacer lo que tengamos que hacer, por ejemplo. Entonces, este proceso de ir identificándolo y poniéndole forma nos permite entenderlo y una vez que lo entendemos, las cosas se pueden gestionar mucho mejor. A su vez, esto le invité a relacionarlo con patrones que ocurren a lo largo en su vida, del día a día, cómo le pasan en su vida cosas similares a lo que le está pasando en el cuadro. En este caso era pues que estaba sintiendo este placer de hacer una cosa muy ordenada, con un equilibrio cromático, una textura muy suave, sin grumos, todo bueno, pues algo que le estaba resultando a él muy placentero y de repente le provocó esta sensación de miedo, de ansiedad, inseguridad, de me quiero ir, no quiero hacer esto. Entonces él sí identificó momentos de su vida en los que este patrón le ocurre. Entonces, bueno, una vez identificado, le dije, bueno, pues vamos a volver al cuadro y vamos a ver cómo podemos hacer con esto que tienes delante para modificarlo, para que ya no te haga sentir mal. O sea, cómo podemos transformar lo que hay en el cuadro, porque es que al fin y al cabo en el cuadro podemos hacer lo que queramos. O sea, no hay riesgo. Siempre se puede cambiar. En último caso, se puede quemar el papel si es necesario. No estamos corriendo ningún riesgo real. Es un proceso totalmente contenido en el cual sí pueden aflorar muchas emociones
pero no tiene repercusiones reales. O sea, si tiene repercusiones, quiere decir no tiene consecuencias negativas en ningún caso para nosotros, porque es algo que está ocurriendo en el papel. Y bueno, una vez se encuentra esa solución para el cuadro, pues mucho más fácilmente podemos imaginar una solución para los momentos en nuestra vida en que esta emoción se está apoderando de nosotros y no nos está permitiendo comportarnos de la manera en la que necesitamos comportarnos. Quiere decir, estar gestionando de forma adecuada las emociones, no tener unas sensaciones que no sabemos de dónde vienen, pero que nos están provocando mucho malestar, etc. Entonces, bueno, en este caso empezó a añadir más colores, pensó que a lo mejor continuar con ese degradado de colores le podía ayudar. En un momento dado pasó por, bueno, se le embarró un poco el color, empezó a agobiarse más, decidió que tenía que haber una transición entre esos dos lados del cuadro. Si os fijáis, hay uno, pues eso, en el que hay orden, en el que hay armonía, en que hay un sentido, y el otro de repente, al otro lado de la mancha negra, hay confusión, hay desorden, hay una textura más... que en absoluto quiero decir que esto sea malo, simplemente estoy señalando el hecho de que hay dos polos que se están expresando ahí. Entonces, él quiso, con esos puntos que veis sobre la mancha negra, como integrar un poco esas dos zonas, pero todavía sentía una incomodidad, mucho menos porque le pedí al principio del proceso que esa sensación, esa emoción que estaba sintiendo, que la valorara, que me dijera del 1 al 10 en qué intensidad estaba, qué intensidad la sentía en su cuerpo, y durante el proceso, según iba avanzando en el cuadro, pues volvíamos a valorar. Entonces, eso iba bajando, esa sensación de malestar, pero queríamos que desapareciera totalmente, porque podemos hacerlo. Entonces, continuamos por este camino hasta que llegó un momento en que lo vi muy bloqueado y decidí pues, ofrecerle distintas herramientas. Hasta ahora había estado trabajando solo con las manos y entonces le saqué una serie de herramientas, distintos tipos de pinceles, brochas, paletas, espátulas y demás, para que le encontrara algo que creyera que le fuera a ayudar a encontrar ese bienestar que estaba buscando. Y lo consiguió con una brocha gorda que le ayudó a alisar la textura del material y hacer unos trazos bueno, que le resultaron en ese sentido mucho más gratificantes. Y bueno, pues este fue el proceso. Él se fue sintiéndose mucho mejor porque además era un día que llegaba pues agitado, con preocupaciones y demás. También es verdad que es un proceso que hace con su padre, lo cual a veces hace que pues quizá me da la sensación de que a veces pues no termina de verbalizar todas las cosas que están ocurriendo, pero al fin y al cabo la verdad es que siempre se va mejor. Sea lo que surge, esa emoción negativa conseguimos neutralizarla para que ya no le esté haciendo sentir así y sobre todo para que sea capaz de visualizar una solución al problema que sea que tiene en la vida real. O sea, siempre la intención es eso, trasladarlo todo a nuestra vida cotidiana. Y bueno, este es un poco el proceso de Saúl. Por supuesto, hay mucho más, que también son cosas suyas. Le he pedido permiso a tanto a su padre como a él, porque es menor, para compartir esto y me lo han dado, pero tampoco quiero ahondar mucho, sobre todo porque bueno, esto fue un proceso muy sencillo, pero como os he dicho, él está haciendo una terapia más a largo plazo. Y ya está. Este es mi contacto, pues si queréis hablar conmigo, y mi página web para que le echéis un vistazo a mi trabajo. Esto...